Aquí siempre pasan accidentes en la vía, en las comunidades, incendios, y mientras del cantón Pedernales se moviliza o de otro cantón, pues es muy distante la distancia para de aquí que llegue pues a dar los primeros auxilios, pues ya lamentablemente es muy tarde. Este alcalde se ha cumplido con lo que prometió. Pues estamos alegres como chibunguenses de tener un proyecto grande que no solamente va a ser para Chibunga, sino para nuestros cantones vecinos también. Sí, necesitamos porque estamos desesperados para llamar a veces de la Concordia o del Carmen y ahora sí ya tenemos más cerca. ¡Wow! ¡Qué grandes están tus hijos! Uy, ¿y la empresa cómo va? Gracias. Bueno, ahí vamos. Tratando de crecer. Estamos intentando abrir oficinas en otras 2 regiones. Con aplausos no crece tu empresa, crece con dinero. Por eso creamos la nueva Banca Pyme. Créditos para impulsar el crecimiento de tu negocio. Solicítalos en Agencias Banco del Pacífico. Tu banco. ¿Puedo pagarte con aplausos? Aquí siempre pasan accidentes en la vía, en las comunidades, incendios, y mientras del cantón Pedernales se moviliza o de otro cantón, pues es muy distante la distancia para de aquí que llegue pues a dar los primeros auxilios, pues ya lamentablemente es muy tarde. Este alcalde se ha cumplido con lo que prometió. Pues estamos alegres como chibunguenses de tener un proyecto grande que no solamente va a ser para Chibunga, sino para nuestros cantones vecinos también. Sí, necesitamos porque estamos desesperados para llamar a veces de la Concordia o del Carmen y ahora sí ya tenemos más cerca. ¡Wow! ¡Qué grandes están tus hijos! Uy, ¿y la empresa cómo va? Gracias. Bueno, ahí vamos. Tratando de crecer. Estamos intentando abrir oficinas en otras 2 regiones. Con aplausos no crece tu empresa, crece con dinero. Por eso creamos la nueva Banca Pyme. Créditos para impulsar el crecimiento de tu negocio. Solicítalos en Agencias Banco del Pacífico. Tu banco. ¿Puedo pagarte con aplausos? Aquí siempre pasan accidentes en la vía, en las comunidades, incendios, y mientras del cantón Pedernales se moviliza o de otro cantón, pues es muy distante la distancia para de aquí que llegue pues a dar los primeros auxilios, pues ya lamentablemente es muy tarde. Este alcalde se ha cumplido con lo que prometió. Pues estamos alegres como chibunguenses de tener un proyecto grande que no solamente va a ser para Chibunga, sino para nuestros cantones vecinos también. Sí, necesitamos porque estamos desesperados para llamar a veces de la Concordia o del Carmen y ahora sí ya tenemos más cerca. Soy Eduardo Andrade. Bueno, la infancia mía yo creo que fue una muy agradable, ¿no? A pesar de los cambios de ciudad por el trabajo de mi padre, yo apenas nacido me fui a otro país, estoy viviendo 3 años fuera, de ahí volví a Quito, de ahí estaba entre Quito y Guayaquil hasta que finalmente pues ya me quedé acá en Guayaquil y creo que he sido muy agradecido por lo que recibí de chico, ¿no? A pesar de no tener un padre tan presente por su trabajo, siempre igual estuvo ahí en muchos momentos importantes, al igual que mi madre, mis hermanas. Hemos sido y fuimos siempre una familia muy unida, muy cercana, de mucho compartir, de viajar también, ¿no? No solamente fuera, sino también dentro del país. Porque mi papá siempre decía, ¿no? Hay 2 cosas que en la vida nunca nos van a arrebatar,
y es lo que aprendamos y lo que viajemos. No, yo tengo 2 hermanas, el único hombre. Sí, era el más chico, imagínate, tengo 8 años menos que mi hermana que me sigue, entonces era literalmente el conchito, fui la sorpresa de la casa y creo que eso siempre se gana ese espacio especial de cariño, de ese afecto que tal vez es diferente porque te cuidan más, ¿no? Te protegen más, están más para ti, todos están encima tuyo para saber que estés bien. Para mí fue una época muy especial porque terminé conociendo qué verdaderamente quería hacer yo desde chico, que era hacer televisión. Yo en verdad sentía la presión familiar de hacer lo mismo que hacía toda mi familia, que era dedicarse al campo, a diferentes agroindustrias. Pero yo tenía siempre, desde muy pequeña, esa vena artística. Estuve en el coro, estuve en las clases de teatro, en las obras. Entonces siempre fui muy extrovertido. Creo que esa fue mi forma, ¿no?, de ganar la seguridad en la juventud, ¿no?, demostrando tal vez mi talento, mi pasión por el arte. Y era el típico que cuando faltaba un profesor iba a la primera fila, iba adelante a la clase a hacer chistes, a imitar profesores. Más de una vez me escucharon y me descubrieron imitando a profesores, ¿no? Pero creo que como siempre lo hice, como hasta el día de hoy, con educación, con respeto y con un buen tino, nunca llegó a mayores. Hasta que llegué a la secundaria y en el último año yo animaba la kermés, que era el evento más grande de mi colegio, y encontraron gente borracha y pensaron que yo era uno de ellos. Y nunca me voy a olvidar, porque siempre hay personas que tratarán de apagar tu luz, y en este caso me acuerdo que la vicerrectora en ese momento, cuando me muestra el video y dice, mírese usted, ¿no?, en esa tarima. Ahí se ve que está tomando alcohol de ese termo, me acuerdo que me decían. No, y me dijo, mire cómo salta, mire usted cómo habla, la seguridad, lo gracioso, la falta de vergüenza. Y yo le dije, yo soy así. Y me iban a sortear materias. Después entré en junta de profesores. Gracias a Dios los profesores me ayudaron. Y yo me acuerdo que le dije, algún día usted se va a dar cuenta que ese Eduardo al que usted acusó es el Eduardo que va a triunfar, que va a hacer todo lo que usted creía que una persona normal en sus cabales no podía hacer. Y mira, me dio risa cuando 15 años después de haberme graduado, me invitaron al colegio y me dieron una placa, ¿no?, en reconocimiento, y yo conté la anécdota que no le gustó mucho a la gente que estaba ahí, pero la conté porque me parecía que era el lugar indicado para decir que pude haber agarrado 2 caminos, ¿no? Tal vez de pensar que estaba mal lo que yo hacía y sentirme acusado por algo, o haber seguido siendo quien yo creo que fue la persona o la actitud correcta que llevé en la vida. Y fue así, ¿no? Entonces creo que esa fue un poco mi juventud, ¿no? Fue esa juventud de fiestas, de diversión, de viajes, de amigos, pero sobre todo de ser quien soy, ¿no? De ser ese amigo que imitaba, que por ahí remedaba a uno o a otro compañero, que hacía reír, porque como dicen mis amigos hasta el día de hoy, yo sigo siendo esa persona en pantalla tal cual como era en el colegio. Chone avanza con el corazón de su gente. Un año de obras, unión y esperanza compartida, con una convicción firme y el respaldo de su pueblo. El alcalde de Chone, Leonardo Rodríguez, presentó su rendición de cuentas del año 2024, donde destacó que ha sido histórico para Chone. Se construyeron 2 nuevas estaciones del Cuerpo de Bomberos en Canuto y Chibunga,
Además, se entregó una de las obras más esperadas, la nueva planta de tratamiento de aguas residuales. Porque proteger la vida es prioridad. Chone resurge por ti. Yo, ¿qué no tolero? Yo he tolerado muchas cosas, pero siento que, por ejemplo, hay cosas que no aguanto. Hasta la hipocresía te la puedo aguantar, porque yo siento que uno cuando está caliente puede hablar cualquier cosa y sin sentido, ¿no? Hablar cosas que no las siente de verdad. Pero, por ejemplo, cuando alguien te miente para algo en específico, es lo que me duele. Yo he perdido amistades que han dejado de ser mis amigos porque me han pedido plata, nunca han vuelto. Entonces digo, qué pobre o qué barata era la amistad cuando se pierde por dinero, ¿no? ¿Qué tan poco valoraste una amistad que se pierde por algo que al final es económico? Y suele pasar. No tolero, no sé, la falta de empatía también, ¿no? Creo que eso es algo que a mí siempre me ha disgustado de algunas personas, ¿no? Entonces, es eso, no mucho más. Soy una persona bastante tolerante. Mi familia es lo más sagrado, es lo que más cuido, es lo que más conservo. Mi privacidad es lo que más cuido. Eso es lo más sagrado y en esta profesión a veces la gente se cree en la potestad de poder opinar, hablar o suponer muchas cosas cuando en verdad no cambia o no varía de ninguna otra. Yo al doctor no le pregunto con quién está, o al arquitecto que me hace la casa no le digo si le metió los cachos a la novia. Pero la gente cree que porque somos figuras públicas sí están en la potestad de hacerlo, y al final cada uno decide hasta dónde deja entrar a las personas en su vida, ¿no? Y yo creo que si a mí me sigues, al igual que tú vas a una persona por su profesionalismo, quiero que me sigas por eso, más no por algo que no tiene incumbencia alguna en el talento o en lo que yo puedo ofrecerte hacia ti. Bien, bueno, mi mamá es una de mis compañeras más grandes de viajes que tengo, ¿no? Es con quien normalmente hacemos nuestros viajes, me acompaña, pésima fotógrafa, pésima videógrafa, pero algo que ya no va a aprender más. Pero creo que después que fallece mi papá, mi relación con mi madre se intensificó mucho más, ¿no? Al final quedamos viviendo los dos juntos, estuvimos mucho tiempo viviendo juntos y hoy en día seguimos viviendo bastante cerca. Entonces creo que tanto ella para mí como yo soy su sostén, ¿no? Somos ese pilar, somos esa persona que está ahí y siempre digo, es la primera persona a la que llamo cuando me levanto y la última con la que hablo cuando me voy a dormir. Yo empecé modelando a los 15 años, me acuerdo, trabajaba para marcas de ropa que después se convirtieron en las marcas que me vistieron por mucho tiempo. Y empecé a hacer comerciales, empecé a hacer castings y una cosa fue llevando a la otra, ¿no? Fue un camino que te fue llevando, fue un proceso largo, trabajé en canales pequeños. Después fui haciendo cositas, mis pininos, que de hecho fueron, por ejemplo, mi primer trabajo fue en La Ensalada, me acuerdo, con Saskia Bermeo. Hacía comerciales para algunas marcas de bebidas, para, bueno, un montón de productos. Y de ahí empecé a trabajar como extra, ¿no? Extra de televisión. Empecé en algunas novelas, desde Rosita la taxista, Pareja feliz, El Cholito. Y empecé a animar también en eventos así como los normales, comunes y corrientes, los parlantes con micrófono que están afuera en la calle, y eso me iba dando, ¿no? A veces la gente también me decía, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¡Qué vergüenza! ¡Qué horror! Pero no comprendían que siento que cada uno de esos pasos iban a llevarme al lugar, ¿no? Donde yo quería. Pero imagínate, una persona que ya había hecho su carrera, ya se había especializado, ya había hecho sus estudios, que estuviera ahí parado en la esquina de de cualquier calle con un parlante animando, tal vez no era algo bien visto por muchas personas cercanas a mí. Muchas de las tarimas que animé al principio fueron totalmente gratis, y para marcas que hoy seguramente les devengo lo que nunca me pagaron. Entonces, bueno, es así, ¿no? Es un proceso que te lleva hasta que recibí, me acuerdo, una llamada de Mary Joan
avisé que me quería hacer un casting que lo había recomendado Pancho Espinal y yo fui. En verdad yo pensaba que era para ser presentador, pero obviamente cuando llegué me enteré que era para participante después de 1 hora y media de casting que duró mi entrevista. Y yo la verdad no pensaba aceptarlo. Yo estaba presentando en un canal de la Católica, hacía mis cositas, mis pininos, ya era animador para algunas marcas renombradas. Y bueno, y terminé diciendo, ok, ¿qué puedo perder? Y sin duda fue la catapulta que me hizo conocido, que después me llevó a Canal 1 y después de Canal 1 me regresó a RTS y de ahí ya el resto pues es historia. Mira, Combate como el participante me demostró lo importante que es aprender a manejar tu historia, tu vida, tu personalidad televisiva, cómo cualquier momento puede o cualquier frase puede cambiar totalmente la perspectiva o la visión de la gente hacia ti y fue sin duda un gran aprendizaje, ¿no? Yo nunca había hecho televisión a gran escala, nunca habíamos llegado a ese punto como nos sucedió en Combate de llegar a una plaza San Francisco y no poder bajarnos del carro porque había 3.000 personas esperándonos y claro, me enseñó también al costo que tiene esta carrera, que es perder la privacidad, es de la noche a la mañana ir a un centro comercial, a comer al patio de comidas y ya no poder hacerlo con libertad. Pero bueno, al final es parte de lo que uno entrega por ganar algo más grande, que es cumplir tus sueños. Empezamos en Proyecto Diosas, empiezo como reportero y a las 3 semanas me dicen que querían que mejor fuera presentador y contrataron a otra persona para que sea reportero. Y de ahí hice Proyecto Diosas, Mini Ídolos, A Toda Máquina, hice varios proyectos. Estuve en Baila la Noche como reportero, o sea, como tras cámaras en la primera, en la segunda, en la tercera temporada. Estuve en Báilalo y de ahí ya pasé a Cazatalentos, que fue bajo la producción de José Delgado, y luego a Baila la Noche, a reemplazar a Gustavo Navarro por 3 meses, que se convirtió después ya en 2 años. Mira, yo siempre he dicho que mi referente televisivo han sido varios, ¿no? Yo traté de agarrar ese carisma de Marco Vinicio, ese humor de Polo Vaquerizo y esa energía de Fran Palomeque. Entonces, para mí ellos 3 han sido como esos referentes, y el cantar en televisión o en los eventos en vivo lo saqué de Don Francisco. Ya, entonces, esos han sido como esos referentes nacionales e internacionales que marcaron mi infancia, que los veía los programas. Ahí me acuerdo ver Sábado Gigante con mi mamá, de repente estar en la cocina y veíamos A Todo Dar con mi nana. Entonces creo que eso fue lo bonito, ¿no? Y algo que me marcó, me acuerdo, fue cuando fallece Marco Vinicio, que mi nana de toda la vida lloraba y yo decía, wow, ella hizo una fila como de 6 horas para poder ver y estar cerca del féretro de Marco, y yo dije, qué fantástico debe ser poder tener esa capacidad al final de llegar a conmover a gente que nunca te ha visto. Y ese es el verdadero carisma que siempre tuvo y que nació de Marco, ¿no? O sea, ese animador del pueblo. Por eso cuando a mí algunas veces me han querido apodar el rey del prime time, el no sé cuánto, el mejor, yo digo, a mí no me interesa ser el mejor, a mí me interesa ser el animador del pueblo. Eso es lo que a mí verdaderamente, el animador de la gente, el animador de las tarimas, el animador del contacto, el animador que tú te lo encuentras y es tal cual
Lo que ves en la televisión es lo que encontrarás en vivo, cosa que a veces no suele pasar con los talentos de pantalla. Chone avanza con el corazón de su gente. Un año de obras, unión y esperanza compartida, con una convicción firme y el respaldo de su pueblo. El alcalde de Chone, Leonardo Rodríguez, presentó su rendición de cuentas del año 2024, donde destacó que ha sido histórico para Chone. Se construyeron 2 nuevas estaciones del Cuerpo de Bomberos en Canuto y Chibunga. Además, se entregó una de las obras más esperadas, la nueva planta de tratamiento de aguas residuales. Porque proteger la vida es prioridad. Chone resurge por ti. Bueno, mi papá yo creo que él sentiría la emoción de verme realizado, pero sobre todo de ver que yo logré lo que él siempre me dijo, que era que haga lo que me gusta, ¿no? Porque al final, si lo haces, como es la frase que algún día mencionaron, es si tú haces lo que te gusta, nunca tendrás que trabajar. Y siento que al final mi vida es un poco de eso, ¿no? Mucha gente a veces me dice, yo quisiera vivir viajando, vivir haciendo esto. Y es parte de mi trabajo, pero bueno, es el trabajo que me costó, que lo hago, que hoy lo comparto, que también he tenido que perder muchas cosas, que no siempre es tan feliz como parece, que aunque a veces hay días muy tristes y muy grises, no podemos darnos el tiempo de poder demostrarlo en pantalla, pero creo que al final él siempre ha estado ahí, ¿no? Tanto en vida como no, para hacer un impulso importante en mi carrera, en esos momentos difíciles, porque han sido 14 años que he estado imparable haciendo lo que quiero para llegar a donde estoy hoy en día, y creo que él seguirá y seguiría siendo mi fan número 1. Ese es el verdadero fan número 1. Voy a poner una palabra juvenil. Para mí es un crack, porque la verdad siento que Marco hizo y logró tanto en tan poco tiempo, ¿no? Que para mí es un crack, es un rockstar ecuatoriano del Caribe. Wow, Don Francisco es un ícono. Para mí es ese ícono latino de la televisión, que se arriesgó a conquistar un mercado totalmente diferente cuando viajó de Chile a Estados Unidos y conquistó tantos países latinoamericanos con su carisma. Energía. Sin duda Frank tiene esa magia que conecta con el espectador, que te hace levantar del asiento, que te hace aplaudir, que te hace gritar, que necesita para ser un verdadero animador. Bueno, yo siempre digo que a mí VLN me dio la libertad de descubrirme como animador, saber hasta dónde podía llegar, qué podía hacer, hasta dónde puedo tirar y jalar en las bromas. Y Combate me consagró, en cambio. Combate me consagró como animador. Combate hizo que la gente me viera diferente, que la gente me respetara, que las marcas me reconocieran. Entonces fue como esa gran marca que tuvo cada uno. Uno fue algo personal y algo fue más externo. La que vivo ahora. La mejor etapa creo que es el presente, ¿no? Uno nunca tiene que quedarse en el pasado y por algo tratamos de seguir construyendo que el presente sea lo mejor. Entonces para mí es eso, es la etapa donde tengo la libertad, donde me doy el gusto de aceptar o rechazar proyectos y donde puedo hacer con mis días lo que yo quiero. Yo soy mi jefe y eso me hace feliz. Mira, yo siempre digo que agradezco que cuando alguien mencione algunos nombres siempre se destaque, ¿no? O sea, no es lo mismo hablar de cualquiera y a veces yo me asombro, ¿no? Lo que personas que te involucren en situaciones pueden causar. Entonces, para mí eso es fantástico. Es fantástico que a pesar de yo estar intermitente en la televisión, la gente siga manteniendo ese cariño, ese respeto o esas ganas de saber más de mí. Yo soy animador.
Y yo siempre he dicho, a mí no me gusta que me llamen conductor ni presentador, yo soy animador. Y hay mucha gente que se llama animador, pero yo soy animador. Bueno, yo creo que porque, no sé si el mimado o no, pero es porque a pesar de todo yo siempre seguiré siendo responsable, disciplinado, puntual, organizado y voy a tratar de aportar en lo que más pueda. Yo recuerdo un consejo que me dio uno de mis jefes, Jean Paul, y me decía, la magia que tienen presentadores o animadores como Gabriela Pazmiño es que se involucran en los proyectos, que quieren siempre hacer más de lo que deben de hacer. Y eso es lo que a mí me guarda en la cabeza. Entonces, si yo puedo proponer algo más, o si voy a decir algo que no me parece, o algo que no vaya con mi personalidad o con mi forma de actuar, lo voy a decir, ¿no? Porque al final somos nosotros los que ponemos la cara. Bueno, mis proyectos son seguir grabando contenido, viajando, recorriendo, demostrándole al mundo que para viajar más que dinero se necesita atreverse. Viajar es para todos los presupuestos. Y de ahí creo que este año vamos a estar libres de la televisión, yendo esporádicamente a uno que otro proyecto, pero construyendo mi propia marca, mi propio nombre y mi propia independencia. Sí, la televisión me ha dejado amigos. La televisión me ha dejado amigos como todo, ¿no? Como el colegio, como la universidad, como la escuela. Pero creo que lo importante siempre es saber qué aporta cada amigo. Yo siempre pienso que algún día esperaría tener la oportunidad de poder ejecutar las ideas que veo en los viajes en mi país, ¿no? Porque es lo que me encantaría. Creo que uno tiene que copiar lo bueno, lo bonito, lo interesante de otros países y reflejarlo en el suyo, ¿no? Culturas como las de Singapur, tan ordenadas, tan preocupadas por el medio ambiente, culturas tan respetuosas como la japonesa, ¿no? Entonces creo que es fantástico ver que solo depende de nosotros, de nuestra cultura y de nuestra educación el porvenir. Chone avanza con el corazón de su gente. Un año de obras, unión y esperanza compartida, con una convicción firme y el respaldo de su pueblo. El alcalde de Chone, Leonardo Rodríguez, presentó su rendición de cuentas del año 2024, donde destacó que ha sido histórico para Chone. Se construyeron 2 nuevas estaciones del Cuerpo de Bomberos en Canuto y Chibunga. Además, se entregó una de las obras más esperadas, la nueva planta de tratamiento de aguas residuales. Porque proteger la vida es prioridad. Chone resurge por ti. Si tuviera que elegir, me quedaría con el show de Eduardo Andrade. Es lo que quiero, es lo que busco y es lo que espero en algún momento, mientras no me retire de la televisión, hacer. Mira, quisiera que tal vez alguien se refleje o no, pero como le digo a mis alumnos, nunca traten de ser otra persona. Sean ustedes mismos, porque solo su esencia los hará únicos y los hará brillar. Mira, creo que es lindo que tantas madres y amas de casa me sigan. Justo me hacían una entrevista hace pocos días sobre eso y me decían, así como le pasa a Gushmer, que tiene sus seguidoras amas de casa y es como el Chayanne de las madres. Yo le decía, bueno, yo espero ser el Camilo de las madres, porque estoy entre las madres y las madrecitas jóvenes, pero es verdad, 14 años pasan tan rápido que uno no se da cuenta que esas niñas que tal vez se criaron contigo a los 15, a los 14, hoy ya son amas de casa y bueno, y están ahí, y es el cariño, y es encontrar a sus hijos que te dicen, dame una foto para mi mamá, o para mi abuelita, o para mi tía, pero al final estás ahí, ¿no? Y creo que eso es lo que es importante.
Mira, yo por ahora creo que descubrí después de viajar y estar fuera por un tiempo en Centroamérica que mi carrera por ahora está aquí, mi vida está aquí y como a todos creo que nos gustaría probar suerte, pero tengo demasiadas cosas pendientes todavía que terminar aquí antes de poder pensar en migrar. Aplaudo a quienes migran, aplaudo, los respeto porque sé lo difícil que es empezar desde cero, empezar de la nada, pero por ahora mi vida está aquí. Mira, Carlos es como para mí es el Fénix, porque él se ha sabido reinventar, ha renacido, ha vuelto a salir a veces cuando había dejado la pantalla y ha vuelto a ser quien es, ¿no? A demostrarse a él mismo al final que tiene su público, tiene el cariño y una vez que eres animador nunca vas a dejar de ser animador. Él es muy talentoso, muy recursivo y creo que me alegra que BLN esté en sus manos junto a Karim. Bueno, Ronald Farina tiene esa manera peculiar de animar, ¿no? Que es ese humor característico de él y que lo hace único. Creo que siempre me alegra que lo tengo que decir, que es mi competencia directa siempre en los eventos, en los shows y que somos esa nueva generación, ¿no? Porque al final él es de la nueva generación como yo también. Mi amigo, bueno, es que Jorge para mí es mi amigo con el que empezamos soñando y es una de las personas más trabajadoras que he visto yo en este medio. La verdad es impresionante el compromiso que tiene, las ganas de salir adelante y la energía que tiene para cumplir cada uno de sus sueños, desde los programas que hace en la mañana, en la tarde, para luego ir corriendo a seguir su sueño de su bar, para estar con su padre, cuidándolo y estudiar las carreras que tiene, que ya son varias. Entonces yo respeto eso muchísimo. Bueno, Víctor, en su momento me acuerdo cuando él decía que las personas no debían cambiar de profesión y si eres actor y si eres conductor, pero bueno, está bien, porque al final cada uno tiene su espacio y a mí me parece que lo ha hecho muy bien. Y yo siempre voy a aplaudir y voy a valorar a las personas que se arriesgan a hacer otra cosa. Por eso uno nunca debe de criticar, ¿no? Porque nunca sabes cuándo te tocará. Carlos Escabone es un gran chico. Creo que tiene que seguir explorando, ¿no? su faceta de animador, porque es así. Yo lo decía y lo comento siempre. Hasta cuando yo he hecho proyectos nuevos tengo que descubrirme como animador, como lo hice en Desafío a la Fama, que fue encontrar otra forma diferente de presentar el programa. Entonces hay que darle oportunidad de que él siga haciendo. Lo importante es su compromiso, es el cariño con la marca y el cariño de la gente hacia él. Lo que necesitamos son nuevos proyectos. Creo que eso es lo importante. Animadores hay, presentadores hay. Lo que no hay son nuevos proyectos. Es momento que ya pasemos a tratar de inventar nuevos programas y no de renacer proyectos que ya estuvieron en la pantalla. Nada, gracias. Gracias por haberme abierto las puertas hace tantos años en sus casas. Gracias por seguir aquí. Gracias por emocionarse cuando nos vemos en persona. Gracias por seguirme en los shows cuando recorro cada una de las ciudades de este país. Y bueno, espero seguir aquí, espero seguir en su corazón y en su mente por mucho tiempo. Gracias, Ecuador entero. Gracias, Ecuador entero. Aquí siempre pasan accidentes en la vía, en las comunidades, incendios. Y mientras del cantón Pedernales se moviliza o de otro cantón, pues es muy distante la distancia para de aquí que llegue pues a dar los primeros auxilios, pues ya lamentablemente es muy tarde. Este alcalde
alcalde se ha cumplido con lo que prometió. Pues estamos alegres como chibunguenses de tener un proyecto grande que no solamente va a ser para Chibunga, sino para nuestros cantones vecinos también. Sí, necesitamos porque estamos desesperados para llamar a veces de la Concordia o del Carmen y ahora sí ya tenemos más cerca. ¡Wow! ¡Qué grandes están tus hijos! Uy, ¿y la empresa cómo va? Gracias. Bueno, ahí vamos. Tratando de crecer. Estamos intentando abrir oficinas en otras 2 regiones. Con aplausos no crece tu empresa, crece con dinero. Por eso creamos la nueva Banca Pyme, créditos para impulsar el crecimiento de tu negocio. Solicítalos en agencias Banco del Pacífico. Tu banco. ¿Puedo pagarte con aplausos? Aquí siempre pasan accidentes en la vía, en las comunidades, incendios, y mientras del cantón Pedernales se moviliza o de otro cantón, pues es muy distante la distancia para de aquí que llegue pues a dar los primeros auxilios, pues ya lamentablemente es muy tarde. Este alcalde se ha cumplido con lo que prometió. Pues estamos alegres como chibunguenses de tener un proyecto grande que no solamente va a ser para Chibunga, sino para nuestros cantones vecinos también. Sí, necesitamos porque estamos desesperados para llamar a veces de la Concordia o del Carmen y ahora sí ya tenemos más cerca. ¡Wow! ¡Qué grandes están tus hijos! Uy, ¿y la empresa cómo va? Gracias. Bueno, ahí vamos. Tratando de crecer. Estamos intentando abrir oficinas en otras 2 regiones. Con aplausos no crece tu empresa, crece con dinero. Por eso creamos la nueva Banca Pyme, créditos para impulsar el crecimiento de tu negocio. Solicítalos en agencias Banco del Pacífico. Tu banco. ¿Puedo pagarte con aplausos? Aquí siempre pasan accidentes en la vía, en las comunidades, incendios, y mientras del cantón Pedernales se moviliza o de otro cantón, pues es muy distante la distancia para de aquí que llegue pues a dar los primeros auxilios, pues ya lamentablemente es muy tarde. Este alcalde se ha cumplido con lo que prometió. Pues estamos alegres como chibunguenses de tener un proyecto grande que no solamente va a ser para Chibunga, sino para nuestros cantones vecinos también. Sí, necesitamos porque estamos desesperados para llamar a veces de la Concordia o del Carmen y ahora sí ya tenemos más cerca.